¿Cómo puede una persona vencer el miedo a hablar en público? Jo, es que, claro, tú Supongo que es muy complicado, ya. Me acabas de decir Alfredo, que tenéis cursos de 8 horas. Claro, pero tú imagínate que yo ahora en una frase te lo resuelvo, dirías, venga, vamos, somos Lourdes. Sé que es imposible, pero... Mira, varias cosas. Una, tener las herramientas y los recursos necesarios. Si yo te pongo a coger un coche, a conducir un coche y nunca has conducido, es que no vas a saber. Entonces, muchas veces la gente se siente mal de no saber hablar en público cuando nadie le ha enseñado y es pura técnica. Entonces, lo primero, aprender las herramientas, los recursos. Eso es lo primero. Hay otra cosa fundamental que es la práctica, que es el ensayo y la práctica. Cuando tú aprendes a conducir, el primer día estás con una tensión que, vale, sabes lo que tienes que hacer, pero es que vas agarrotado. ¿Qué te da la naturalidad? ¿Qué te da la soltura? Las horas de vuelo. Entonces, eso sería el segundo punto. Y el tercer punto sería ser generoso. Ser generoso, ¿por qué? Ser generoso. Entender que cuando hablamos es como si estuviéramos haciendo un regalo. Que la comunicación es, yo tengo un mensaje y yo me pongo al servicio de ese mensaje. Hablar en público es un acto generoso. Es una información, es un conocimiento que yo tengo. Yo me pongo al servicio para que tú lo sepas. Es muy complicado, ¿eh? Porque cuando hablas en público, yo lo primero que pienso es en mis nervios. Y de repente ves toda la gente que tienes, aunque sean compañeros y sea gente que conoces. Claro, es que ese es el problema, que cuando nos ponemos delante de un público estamos desenfocados. Estamos como si nuestra atención está aquí, en lugar de estar que el mensaje le llegue al público, está en mí. En ese autodiálogo que me estoy diciendo, lo estoy haciendo mal, se están aburriendo, no les está gustando. Y empiezas a todo ser el rato en ti, malísimo contigo mismo. Claro, eres tu peor enemigo. Es de repente ese demonio rojo que tienes que está todo el rato hablándote, no te dice cosas bonitas, no te lo dice de una manera bonita. Yo siempre digo que hay estudios que no hablamos a nadie con la crueldad y la maldad que nos hablamos a nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo. Esas cosas que tú te dices cuando te pones delante de un público, si tú tuvieses un hijo o un amigo al que quieres mucho, ¿tú le dirías eso mientras que está hablando en público? Y sin embargo lo hacemos con nosotros. Entonces, todo eso es lo que hay que neutralizar. Eso se consigue neutralizando el pensamiento, cambiando el pensamiento. Es como que esta parte, este diálogo que se ha disparado, que es todo el rato mal, despertar al otro, como si fueras tu mejor coach. Como si estuvieras al lado tuyo y te dijese, que va bastante bien, tranquilo, que va muy bien. Pues es en ti despertar esa parte, ¿no? Pero es que eso yo creo que se despierta más cuando ya llevas 5 minutos hablando y dices, ¿he empezado? A mí me pasa. Y dices, ¿he empezado? ¿Ya me he lanzado? Así que ahora ya, tranquilo, voy siguiendo con todo. Hombre, a ver, hablar en público es como volar. Lo difícil es el despegue. Los primeros minutos. Los primeros minutos es cuando... Cuando ya ves que el avión no se cae, que no te vas a morir, que no te vas a desmayar. Mira, el otro día dando un curso, hay una chica ahí sentada que yo digo, a ver, ¿qué es lo peor que os ha pasado? ¿Qué es lo peor? ¿Alguna vez habéis visto en un telediario 3 muertos por hablar en público hoy? La gente dice, no, pues no, claro que no. Y dice esta chica, yo me desmayé. Yo me desmayé. Digo, hombre, pues mira. ¿De los nervios? Sí, dice que se cayó, ¡pa! Dios. Se cayó totalmente. Fíjate, de la tensión. ¿Hasta dónde puede llegar el cuerpo? Sí, y de hecho, esta chica había pedido información al trampolín varias veces a lo largo de los años y nunca había tenido el impulso y por fin el otro día lo consiguió y se va a apuntar al club, o sea que súper bien. La cosa es que ese autodiálogo que tenemos hay que primero tomar conciencia qué nos decimos, empezar a neutralizarlo y entender que el inicio, que es la parte más difícil que decías tú, que es que hay técnicas, hablar más despacio, controlar la respiración, o sea, hay cosas que hay que hacer para poder salir de ese momento que es el más duro, ¿no? Sí,